y de la iglesia preparados para recibir lo que tiene el Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo el Señor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. El Señor es bueno. Su presencia es maravillosa. No hay mejor cosa que estar en su presencia. Se gozaba con este tiempo en el que el Señor nos visita. Gloria al Señor. Y le daba gracias a Dios por cada uno de ustedes y por que el Señor está presto para cumplir sus promesas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar al consejo de la palabra, mis amados hermanos. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de 1 de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 6. Cuando lo tenga, voy a indicarme con un amén. Amén. Gloria a Dios. 22 del 1 Gloria al Señor. Aleluya. Si lo tenemos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor para poderla leer. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yéndose David de allí, escapóse a la cueva de Adulam, lo cual como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él, y juntáronse con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y fuese David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Trájolos pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Y Gad profeta dijo a David: no te estés en esta fortaleza, pártete y vete a tierra de Judá. Y David se partió y vino al bosque de Aret. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer, amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. Amantísimo Padre Celestial, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Primeramente para darte la gloria, la honra y la alabanza que tú te mereces, Señor. Para pedirte, Padre Santo, que tú con tu presencia vengas y traigas, Señor, un derramamiento de conocimiento, Padre. Palabra revelada de lo alto, Señor, que no sea boca de hombre la que dé alimento, Señor, a tus siervos, a tus ovejas, Padre Santo, sino tu palabra rema, Señor, que traiga revelación, Señor, que abra nuestros corazones, que parta nuestro entendimiento, Señor, de tal manera que podamos entender, Padre Santo, a dónde tú nos quieres llevar como iglesia, como congregación, como hijos tuyos, como siervos tuyos, Señor. Gracias por este tiempo en que podemos meditar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que me des gracias, Señor, Padre, para poder expresar, Señor, lo que tú me has dado en esta mañana, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amado hermano. En esta mañana vamos a estar hablando sobre un hombre que es el rey David. Yo creo que mucho se ha hablado de David, amén. Mucho conocemos de David. Este hombre llegó a ser rey sobre Israel, pero previo a ser rey, él tuvo un sinnúmero de procesos, amén. Dios ha sido constante en estarnos hablando de procesos, porque en los procesos Dios nos prepara, amén. Y a veces nosotros nos hastiamos, nos aburrimos de que siempre nuestra vida cristiana es de procesos. Siempre se termina un proceso y empieza otro, y sigue otro, y sigue otro. Y llegamos a hastiarnos, llegamos a enfadarnos, y llegamos a no encontrarle sentido al caminar con Cristo, porque los procesos muchas veces son detenidos por causa de que no los podemos entender. David, amado hermano, era un hombre como usted y como yo, pero más sin embargo Dios llegó a declararlo como un hombre conforme a su corazón, amén.
Y no porque David no tuviera problemas, no porque David no tuviera defectos, no porque David fuera un hombre perfecto, sino porque Dios había declarado que era conforme a su corazón. Porque David estaba en paz o estaba contento con lo que el corazón de Jehová determinaba para con su vida. Eso quería decirse conforme a tu corazón. A veces entendemos que cuando Dios decía que era conforme al corazón de Él, es porque en Él había un grado de santidad extrema o porque en Él había un grado de perfección grande. No, David, como nosotros, también tenía problemas, también sufrió desprecios, también sufrió humillaciones, también sufrió carencias, también tuvo angustia, tuvo miedo. Y a Dios. Se sintió solo. Sintió que Dios no estaba con él. Pero más sin embargo Dios es fiel y siempre está con nosotros. Amén, amén. En la mayoría de los procesos, mis amados hermanos, cuanto más dificultades tenemos, es cuando menos sentimos a Dios. Pero es cuando Dios más constante está con nosotros. Cuando Dios se manifiesta en sus maravillas en nosotros. Amén. Amén. David, amado hermano, era un hombre que había sufrido desprecio. Dios había traído sobre él el llamamiento a un ministerio poderoso, que era ser rey sobre Israel. Dios lo había ungido con el aceite de la unción. Amén. Pero inmediatamente después de eso, y previo más bien a eso, David había sido un muchacho que sus padres los habían mantenido lejos, que lo habían despreciado, que lo habían humillado. David era un hombre como usted y como yo, con problemas, con heridas, con sentimientos encontrados a veces, como a veces los tenemos nosotros, que a veces queremos dejar todas las cosas por razón de lo que está viniendo a nuestras vidas. Amén. Pero Dios es un Dios de procesos, y los procesos tienen una función muy primordial, que es subir el nivel de nuestra vida espiritual, llevarnos a lugares de mayor jerarquía espiritual en nuestra vida, de tal manera que podamos cumplir con el propósito para el cual Dios nos llamó. Hay un propósito en usted y en mí de parte de Dios con respecto a nosotros para cumplirlo antes de poder partir de este mundo. Y no importa la edad, no importa que sea un adolescente, no importa que sea un adulto, no importa que esté soltero, no importa que esté casado, no importa que sea un adulto mayor, ese proceso lo tiene que cumplir usted. Y ese propósito también, amén, porque para eso fuimos creados, para eso nacimos, para eso el Señor nos señaló. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es importante en el reino de los cielos. Pero siempre que el Señor pone cosas en nosotros para que hagamos, siempre se va a levantar una ola gigante de problemas, una ola grande de situaciones que quieren apabullarnos, que quieren ahogarnos, que sentimos que hasta podemos perder la vida, que podemos perder todo por causa de esos problemas, y a veces no nos explicamos por qué está viniendo a mi vida todo eso. Jehová vive. Pero es simple, mi amado hermano, es por causa de Cristo, es por causa de lo que Dios quiere hacer en usted, es por causa de su llamamiento, es por causa de lo que Dios está pensando hacer en usted. Gloria a Dios. Esa es la causa, esa es la razón, por lo que los problemas se levantan, por lo que los enemigos nos atacan, por lo que la gente habla a nuestras espaldas. Es por esa la causa, porque hay un nivel superior. Hay un nivel mayor de grandeza, de gloria, de poder en Cristo. Hay cosas poderosas que Dios ha pensado que usted va a hacer. Amén. Hay cosas grandes que usted va a hacer en Dios. Y está en usted hacerlo. Y está en mí hacerlo. Cristo vive. Pero necesitamos entender cómo Dios se mueve en esos propósitos. Y cómo Dios se mueve aún en la angustia, en la necesidad, en la carencia, a veces en la enfermedad, a veces en la incapacidad, pero Dios se mueve. Porque dice la palabra que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén, amén. Él tiene la capacidad de darnos el poder y la capacidad para lograr lo que Él nos ha señalado. Amén.
Encontramos en este pasaje, mi amado hermano, que David había tenido un tiempo glorioso. Dios lo había ungido con el aceite de la unción y lo había llamado a ser rey. El rey mismo, Saúl, lo había llamado para que estuviera cerca entre sus consejeros. Lo había hecho su yerno, lo había casado con su hija. Todo parecía ir sobre ruedas. Todo parecía estar muy bien. A veces a nosotros también vivimos esos tiempos de refrigerio. Y en esos tiempos de refrigerio nos queremos quedar. En esos tiempos de refrigerio queremos vivir eternamente. Pero son etapas o espacios de confort que Dios trae a nuestra vida como un lapso para que podamos descansar y para que podamos prepararnos para el siguiente nivel. No es para sentarnos, no es para estar cómodos, no es para determinar que ahí Dios nos va a quedar, ahí nos va a dejar. No, mi amado hermano, es un tiempo de preparación para el siguiente nivel. Si usted y yo estamos anhelando un don, un ministerio, amén, necesitamos estar preparados para el siguiente nivel. Amén, amén. Necesitamos anhelar ese nivel. Necesitamos anhelar eso que estamos pidiendo, eso que estamos buscando, amén. Y el rey David, en este momento, en la cueva de Adulam, él se encontraba huyendo de Saúl. Un peligro de muerte había sobre él, amén. Y David se encontraba solo, se encontraba triste, se encontraba perseguido y sentía él que era injusto todo lo que le estaba pasando. ¿Cuántas veces nosotros también en nuestra vida cristiana sentimos que hay una injusticia? Que nosotros no tenemos por qué estar pasando por esta situación. Adiós, amén. Que nosotros no tenemos por qué estarla viviendo, porque somos buenos hijos, porque somos buenos padres, porque somos buenos cristianos, porque somos buenas personas. Pero más sin embargo, Dios nos sujeta a esos procesos, no con el propósito de aplastarnos, sino con el propósito de engrandecernos en su reino, con el propósito de que podamos aprender y poder depender de Él. Porque los procesos, mis amados hermanos, escúchelo bien, los procesos nos acercan a Dios. Amén, amén. Los procesos nos acercan a Dios. No hay tiempo de mayor cercanía con Dios cuando estamos en angustia y necesidad. Sí, amén. No hay tiempo, no hay momento que alguien clame más que cuando se está ahogando. No hay momento que alguien grite con más fuerza que cuando está viviendo un peligro. Amén. Es el tiempo que nosotros clamamos a Dios. Es el tiempo que nosotros buscamos a Dios. Amén. David llegó a esta cueva, amado hermano, la cueva de Adulam. Amén. En hebreo Adulam significa descanso. Llegó a este lugar. La Biblia no señala cuánto tiempo estuvo solo, pero él estuvo solo ahí, en una cueva oscura, profunda, en un lugar donde él se pudo descansar un momento, relajarse un tiempo. Amén. Cuando Dios va a traer sobre nosotros un don, un ministerio, algo poderoso, siempre nos va a sujetar a estos procesos. Siempre va a venir sobre nosotros cosas difíciles. Se va a levantar el mundo entero. El diablo mismo va a conspirar contra nosotros y nos va a querer destruir. Pero el Señor está para ahí, para ayudarnos, para salvarnos, para protegernos. David tenía promesas de parte de Dios. Dios le había prometido que él iba a ser rey sobre Israel. Y David sabía que las promesas de Dios se cumplen. Amén. Amén, amén. Y David tenía un ministerio importante en el reino. David era importante, era una pieza importante en el reino de Dios. Iba a ser rey, pero también iba a ser el pariente del Mesías. Por razón del linaje de David iba a llegar el Cristo, el Mesías, el Salvador nuestro.
Por lo tanto, el diablo lo sabía y conocía lo que David era capaz de hacer en el reino. El diablo conocía que David era una pieza poderosa en el reino de Dios y por lo tanto pensaba destruirle, porque el diablo siempre ha pensado en destruir a los hijos de Dios. El diablo siempre está pensando en cómo destruirnos, porque esa es su función, esa es su naturaleza. Dice la palabra que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Usted no espere nada bueno de Satanás, ni espere misericordia, ni espere un momento de descanso, ni espere un tiempo de paz con él, porque él lo va a atacar constantemente y va a tratar de destruirlo constantemente. Porque al igual que con David, mi amado hermano, la simiente de Dios está en nosotros. La simiente de vida está en su boca y está en la mía. Dios nos ha dado un pan de vida en nuestras manos. Esa simiente que Dios nos ha dado es vida y vida en abundancia. Ese pan que nosotros tenemos que entregar, Satanás no quiere que lo hagamos. Amado hermano, David estaba ahí, amado. David se encontraba solo. Había dejado familia, posesiones. Había dejado todo por causa de la persecución. A veces, mi amado hermano, nosotros tenemos que dejar todo y nos encontramos de repente desvalidos, o nos sentimos desvalidos más bien, y creemos que estamos en el fondo, que para ya no levantarnos más. Y es cuando sentimos, por lo regular siempre, el querer dejar de caminar con el Señor. Santo Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, ya no quiero ser más cristiano? Amén. Yo lo he dicho. Yo también. Ahí te dejo, Señor, ahí muere, nos vemos. Más de una vez lo hemos pensado por razón de la persecución que se levanta. Más de una vez lo hemos pensado por la necesidad que estamos viviendo. Más de una vez lo hemos pensado cuando llega la enfermedad, la angustia, la crisis, la necesidad. Lo pensamos. Ha pasado por nuestra cabeza. Pero más sin embargo, Dios está ahí para bendecirnos. Dios está ahí para levantarnos. Amén, amén. Dios está ahí para sostenernos. David había llegado a esta cueva, amado hermano. Cuando David llegó a esta cueva, llegó él solo. Amén. Nosotros a veces nos sentimos solos, pero Dios se encarga de poner alrededor a quienes nosotros necesitamos. Amén, amén. Dice la palabra que a esta cueva llegó su familia. Amén. Llegó primero la protección de la familia, que es la protección de Dios, porque Él es nuestra familia, Él es nuestro Padre. Pero luego, amado hermano, llegó otra gente, y dice la palabra que llegaron 3 tipos de personas. A ver, gloria al Señor. Mire qué tipo de personas comenzaron a juntarse con David. Y llegaron los afligidos, y los que estaban endeudados, y los amargados. Santo. Santo el Señor, aleluya. ¿Qué tipo de gente llegó con David? A ver. Llegó gente que aparentemente no le podía servir para nada. ¿Qué le podía edificar la voz de un amargado? ¿Qué le podía edificar la voz de un afligido? ¿Qué le podía edificar la voz de un necesitado, endeudado? De ninguna manera. No había nada que le pudieran decir, ningún ánimo que le pudieran dar. A veces en nuestra vida cristiana nosotros queremos caminar nada más de ánimo tras ánimo, de que la gente me diga que está bien, que todo va a estar bien, que todo va a funcionar, que voy a ser bendecido, que voy a avanzar. Pero quiero oírlo de la gente. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que yo lo oiga directamente de Él, no de la gente. En este proceso, amado hermano, David estaba aspirando a ser rey.
David iba a ser llevado a un ministerio poderoso. En este proceso en el cual usted va a subir de nivel, en el cual usted va a llegar a ese don, a ese ministerio, a ese llamamiento que Dios le dio, a la culminación pues de su llamado. En ese proceso, a lo mejor no va a haber gente que le sobe la espaldita, ni que le diga ánimo, échale ganas. En este proceso, usted se va a encontrar solo. No va a haber palabra de ánimo de hombre alguno, sino solo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios y la presencia de Dios se busca. La palabra de Dios y la presencia de Dios cuesta tiempo, esfuerzo, dedicación, que a veces no la tenemos, amados hermanos. A veces no hemos leído la Biblia, a veces tenemos semanas sin leer la Biblia. Amén. Y esperamos a venir a la iglesia para que podamos ser alimentados. Y venimos raquíticos, famélicos, muertos de hambre, por razón de que no nos alimentamos, amados hermanos. No conocemos lo más elemental de la palabra. Muchos pasajes ni siquiera los habíamos leído. Yo sé que más de alguno nunca había escuchado este pasaje de la cueva de Adulam, porque no leemos, porque no nos metemos en la palabra. Pero sí queremos la bendición, sí queremos que Dios nos use, sí anhelamos que yo ponga las manos sobre los enfermos y sanen, sí anhelo hablar en lengua, sí anhelo muchas cosas de Dios, pero yo no estoy comprometido con Dios. David pasó este proceso, mi amado hermano, en el cual estaba con hombres que no tenían nada para dar. Aleluya. Eran hombres tristes, amargados, endeudados, asustados, que para ellos la vida no tenía ninguna importancia. Cuando usted y yo vamos a ser lanzados a nuestro ministerio, Dios nos va a rodear de gente que nos necesita. Gloria a Jesús, amén. Nosotros estamos necesitados. David estaba necesitado. Necesitaba una palabra de aliento. Necesitaba sentirse protegido. Necesitaba deshacerse del miedo, del temor. Pero sin embargo, amado hermano, Dios no le trajo el sentimiento de seguridad inmediatamente. Dios no le trajo su presencia. Dios no le trajo todavía lo que él necesitaba escuchar. Mas sin embargo, lo que le trajo fue trabajo. Le trajo y lo rodeó de gente que necesitaban de él. Nosotros como hijos de Dios, de alguna manera, y no lo malinterprete, no se trata de que todos seamos llamados a ser pastores, pero de alguna manera nosotros cumplimos un papel ministerial pastoral. Cuando la gente se acerca a nosotros con la necesidad, cuando la gente se acerca a nosotros y yo estoy necesitado, Dios me va a enseñar que yo tengo que hacer a un lado lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy necesitando, lo que yo estoy requiriendo, a lo mejor lo que yo estoy clamando, lo tengo que hacer a un lado para poner en primer lugar a la gente, porque Dios me la pone ahí. No le extraña a usted que cuando más difícil está la situación, cuando más fuerte está la batalla, se acerca gente para pedirle consejo. Gente a veces se acerca para decirle: amigo, estoy pasando por una necesidad, no tengo para comer, y resulta que yo tampoco. ¿Qué debo hacer? Ponerme como él a decirle: yo también me estoy muriendo de hambre, también tengo necesidad, vamos a ver cómo conseguimos un taco. No, yo tengo que cambiar mi pensamiento. Necesito tener un cambio en mi pensar. Y tengo que declarar las cosas que no son como si fuesen. Amén, amén. Tengo que declarar por fe lo que no está pasando. Y tener que decirle a la gente, teniendo yo mi necesidad, tener que decirle a la gente: Dios te va a bendecir. Amén. Pero necesitan buscarle. Porque a veces también lanzamos palabras de bendición a la gente, queriendo ser más buenos que Dios. A veces lanzamos la palabra de bendición
Dios te va a bendecir, y lo hacemos de manera a la ligera, y a la gente no le dejamos ninguna responsabilidad para con Dios. Le estamos enseñando a la gente que podemos alcanzar de Dios la bendición, pero no la obligación. Y es una mala enseñanza. Usted tiene que, cuando bendiga, tiene que declarar cosas sobre la persona y también obligarla a que le busque a Dios. Amén. Tenemos nosotros pues que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. David escribió el Salmo 142 cuando estuvo en la cueva de Adulam. Los salmos, mis amados hermanos, son versos, son cantos que se escriben unos en prosa y otros en verso. Y entre los cantos en prosa está una forma que se llama acróstico, que uno puede leer una palabra a lo largo, no sé si lo habrá visto. A eso se le llama acróstico. A lo largo, a lo vertical lee la palabra y a lo horizontal también. Este salmo de David es 142, amado hermano. Cuando David estaba pasando el problema en la cueva de Adulam y se encontraba solo, perseguido, asustado, él escribió este salmo y lo escribió en forma de acróstico. Y lo que se leía en la palabra vertical decía cambio. Amén. ¡Qué tremendo Dios! Que cuando yo estoy metido en el problema más grande, lo que Dios me dice es que necesito cambiar. Que necesito cambiar. Leímos aquí que tenía el profeta, vino el profeta. Y mire usted, a mí me llama la atención que el profeta no le dijo, vas a estar bien. El profeta no le dijo, vaya de bendición sobre tu vida. El profeta no le dijo, todo se va a solucionar. El profeta no le trajo palabra de Dios, más que no debes estar en ese lugar, muévete de ahí. Y me llama la atención que David, en su angustia, no supo pedir más. No le dijo al profeta, declárame, ¿qué debe pasar por mí? ¿Amén? Y lo estaba pensando, porque si nosotros como leímos, mi amado hermano, que llevó a su familia con el rey de Moab y le dijo que se queden contigo hasta en tanto Dios me dice qué va a pasar conmigo. ¡Qué tremendo! Tan desorientado estaba David, tan lleno de angustia, de dolor, de miedo, que no supo distinguir cuándo hay que buscar a Dios, cuándo hay que preguntarle a Dios. Dios ya le había dicho que iba a ser el rey. Dios tenía la respuesta para él. Amén. Tuvo al profeta ahí y no le preguntó. El profeta se concretó a decirle algo muy sencillo: no te quedes en la fortaleza, vete de ahí. Y él no preguntó más, él no dijo más. Cuando Dios nos trae este proceso es porque quiere cambiar aspectos de nuestra vida que no nos permiten avanzar. ¿Cuántos de nosotros en un momento de nuestra vida cristiana nos hemos sentido estancados? Que ya no avanzamos, que ya no hay nada nuevo para mí en la vida cristiana. Y me he encapsulado en ir al culto, en convivir con los hermanos, en aplaudir, en danzar, en hablar en lenguas, pero hasta ahí me quedé. Hemos convertido nuestra vida cristiana en una religión más, en un rito, en una costumbre, y muchos ni eso, porque muchos ni venimos al culto. Pero hemos convertido nuestra vida cristiana en un rito. La vida en Cristo es un modo de vivir, no es una religión, no es un método, no hay un manual en el cual me diga cómo hacer las cosas en mi vida diaria. El manual está en la Biblia, pero a veces queremos un manual que no sea tan complicado como la Biblia porque me da pereza leer la palabra. Entonces quiero un manualito simple, 3 páginas, como si fuera a armar una bicicleta, o como si fuera a poner
donde pongo la televisión. Queremos todo simple. Queremos que todo sea fácil. No queremos sufrir por el Evangelio. No queremos pasar tiempo con Dios. Pero sí queremos las bendiciones de Dios. Dios nos ha traído y nos ha llamado como iglesia a ser un semillero de líderes. No sé si usted lo crea, pero yo sí. Amén, amén. Yo veo aquí pastores, veo aquí evangelistas, veo aquí misioneros, veo aquí apóstoles, veo aquí gente poderosa en Dios. Amén, amén. Amén, amén. Y Dios lo va a hacer. Vamos a ser lanzados. Vamos a explotar y Dios nos va a lanzar a los cuatro puntos cardinales. Por tanto, tenemos que aprovechar este tiempo en que estamos juntos. Porque quizá en algún tiempo muy cercano, usted y yo ya no podamos vernos porque estaremos en otros lugares haciendo la obra que papá nos mandó. Pero más sin embargo estaremos nosotros porque estamos cumpliendo. Aleluya. Porque llegamos a la meta que Dios quería que llegáramos. A la meta que Dios le trazó a la vida, a ser rey. A la meta que Dios le trazó a cada uno de nosotros a cumplir el don y el ministerio por el cual Dios nos llamó. Es necesario, amados hermanos, cambiar. El primer punto que Dios quiere cambiar es el conocimiento de Él. Amén. A veces hemos encuadrado a Dios y lo hemos hecho con un cuadradito. Y Dios no sale de aquí, Dios es así y no se mueve. Nosotros hemos tenido o hemos percibido a Dios de una manera cuadrada y que de ahí no lo queremos mover. Pero dice la palabra que la multifacética o la multiforme sabiduría de Dios. Aleluya. O sea que la sabiduría de Dios tiene muchas facetas. Y en sentido no negativo, Dios tiene muchas caras. Dios tiene muchas formas de conocerle. Si usted se acerca de una forma, le va a conocer. Pero si le busca de otra, también le va a conocer. Amén. Si le busca como el proveedor, Dios le va a proveer. Pero si le busca como el maestro, el que le va a enseñar, el que le va a dar revelación, el que le va a dar poder, el que lo va a poner en el don, el que lo va a poner en el ministerio, lo va a encontrar también. Pero si usted nada más se queda en el que Dios le va a proveer y no quiere conocer otros aspectos de Dios, Dios va a seguir proveyéndole. Pero más sin embargo, la otra faceta de Dios usted no la va a conocer. Usted necesita y yo necesito poder romper todos esos esquemas, todos esos pensamientos que muchas iglesias o muchas congregaciones nos formaron y nos formaron mal. Y nos dieron un mapa de quién era Dios y que de ese mapa yo no me puedo salir. El único mapa el cual nos debemos basar en la Biblia. Amén. Los principios de quién es Dios, esos sí no cambian, pero no los pensamientos del hombre. Gloria a Dios. Hablar de conocer a Dios, mis amados hermanos, es hablar de intimidad. Y ahí es el problema nuestro, cuando tenemos que buscarle en intimidad. Porque muchos de nosotros, mi amado hermano, hemos tomado la costumbre o el pensamiento que a Dios lo voy a encontrar en la iglesia nada más. Que Dios me va a bendecir solo en la iglesia. Que Dios me va a traer revelación solo en la iglesia. Que el tiempo de adorar a Dios, que el tiempo que yo puedo gastar en oración con Dios es en el templo. Y estoy equivocado. Mi vida cristiana está en mi casa. Mi vida, mi tiempo de adoración con Dios, mi tiempo de intimidad con Dios está en mi casa, en mis aposentos, como lo dijo el Señor. Cuando quieras comunicarte conmigo, cierra tu puerta y háblame en secreto, y yo que estoy en secreto te voy a recompensar en público. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Perdón. Aleluya. Mire, mi amado hermano, el punto clave y nodal de esta situación
para que usted pueda brincar este proceso y llegar a lo que Dios quiere que usted llegue, es el nivel de intimidad con Él. Amén. Aquí puse algo que anoche me golpeó cuando preparaba el sermón. Y puse aquí que el nivel de intimidad con Dios determinará el alcance y profundidad de mi ministerio. Escúchenlo bien. El nivel de mi intimidad con Dios determinará el alcance y profundidad de mi ministerio. Quiero un ministerio pequeño, métame poco con Dios. Quiero un ministerio profundo, de revelación, de trato directo con Dios, de que sea escuchada la voz de Él literalmente, que yo pueda escuchar la voz. Lo va a determinar mi intimidad con Él, nada más, nada más. Ni el pastor, ni la iglesia, ni la imposición de manos, ni que hable en lengua, ni que dance, ni que grite, ni que baile, ni que haga nada. Solo la intimidad con Él. Aleluya. Solo la intimidad con Dios. Usted y yo, amados hermanos, debemos no estar nunca conformes con el grado de intimidad con Él. Tenemos que anhelar más. Porque dice la palabra que al que toca se le abre y al que pide se le da. Usted y yo necesitamos pedir más intimidad con Él. Amén. Los días corren, los meses corren, los años corren. Y si usted y yo conocemos el llamado y no lo estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Estamos gastando nuestra vida en algo que no nos va a llevar a nada. Estamos gastando nuestra vida en cosas superfluas, en cosas que no tienen ningún alcance espiritual y que no tienen ningún alcance eterno. Porque usted y yo, aunque hijos, vamos a ser juzgados por lo que hicimos. Usted y yo tenemos un llamamiento el cual se nos va a requerir. Amén. Como la parábola de los dones, como la parábola de los denarios, como muchas parábolas que dio Cristo. Nosotros somos responsables de lo que Dios ha puesto en nosotros. Somos responsables de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y Dios nos va a juzgar en razón a lo que hicimos con esos dones. Dios. El Dios nos va a juzgar en razón a lo que hicimos con esos ministerios. Y Dios nos va a juzgar por el tiempo que perdimos también. Porque Dios ha determinado un tiempo en el cual usted y yo vamos a ejercer nuestro ministerio y resultados que tenemos que dar. Amén. Porque esta es una empresa eterna. Es una empresa que se trata de rescatar almas. Y Dios ha determinado el número de almas que usted va a alcanzar. Porque usted como yo, conforme a la palabra de Dios, conforme a Génesis 12, hemos sido llamados a ser padres de multitudes. Amén, amén. Hay un gen de paternidad en usted y en mí. Amén. Hay un gen paterno en nosotros. Sí, amén. Es por eso que Dios llevó gente que necesitaba esa paternidad para con David. No porque David se sintiera capaz, no porque David tuviera la palabra necesaria para ellos, porque en ese momento David no tenía nada que darles. Pero más sin embargo, Dios, por razón del don, por razón del ministerio, por razón del llamamiento, por razón del gen de paternidad que ha puesto en nosotros, nos va a rodear de gente. Amén. Aleluya. Gente que nos va a necesitar, gente que va a requerir de nosotros, gente que va a requerir esa paternidad espiritual, gente que va a necesitar de ese amor de Dios. Amén. Esta es la fuerza del Señor, gloria a Dios. Santos del Señor. Y esa paternidad usted y yo no la vamos a poder ejercer con nuestro pensamiento, ni con mi sabiduría. Porque la vida así le puso Dios a esa gente, cuando no tenía palabra, cuando no tenía ni qué pensar qué hacer con ellos. Pero ¿sabe usted? Tenía el Todopoderoso Dios. Amén. Usted y yo también lo tenemos. Cuando alguien se acerque a usted, amado hermano, y aunque usted esté pasando por problemas, aunque usted la esté regando, óigalo bien, aunque usted la esté regando, aunque no esté haciendo lo correcto, y
Si alguien se acerca a usted, no es casualidad. En Dios no hay casualidades. En Dios no hay suerte, porque nuestra suerte está en Jehová. Dios lo puso ahí con un propósito a esa persona. Dios, y no porque usted tenga la palabra, ni porque usted tenga la capacidad, ni porque usted tenga el ánimo, ni siquiera la fuerza para hacerlo, pero Dios lo puso ahí porque lo puso bajo su resguardo. Desde ese momento en que esa persona le entregó la confianza, le está entregando el liderazgo, como esos 400 hombres que le entregaron el liderazgo a David. Y a partir de ahí, David tuvo necesidad de hacerse cargo de ellos. Por lo tanto, usted y yo tenemos que hacernos cargo de la gente que nos llegue a los lados, el vecino, el amigo, la gente que viene a pedir un consejo. No viene porque sí, no viene por una razón de suerte. Llegó ahí porque el Espíritu Santo lo mandó. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios quiere que nosotros empecemos a ejercer nuestros ministerios. Dios quiere llevarnos a niveles superiores. Amén. Pero es necesario creerle, es necesario actuar, es necesario hacer un lado nuestro egoísmo de estar pensando siempre en mí. Yo necesito, yo ocupo esto, ocupo sanidad, ocupo dinero, ocupo una posición, ocupo ropa, ocupo muchas cosas. Santo. Pero lo que yo en realidad ocupo es ponerme a hacer la obra que papá me envió a hacer. Aleluya. Amén. Dice la palabra que todo lo demás me va a ser añadido. Amén. Amén. Todo lo demás me va a ser añadido. Estamos en un proceso, amados hermanos, de construcción de líderes. Un proceso de construcción de gente poderosa en Dios. Y esto no es por creernos más. No es porque altar encendidos de una iglesia especial. No es porque nuestro gobierno sea un gobierno especial. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con los propósitos de Dios para esta ciudad. Porque la misericordia de Dios se ha derramado sobre las ciudades. Aleluya. Y es el tiempo de la última cosecha. Y los líderes, los que han sido llamados a levantar esa cosecha, no están preparados. Por eso Jesús, cuando habló con sus discípulos y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos, no les dijo, vayan corriendo a las mies. Si se da cuenta, les dijo, rueguen primero al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a comunicarnos, Dios nos prepara para ser esos obreros. Amén. Por lo tanto, el conocimiento de Dios es esencial, la intimidad con Dios es esencial. Amén. Dios nos pide primero que nos comuniquemos con Él para luego ser aprobados como obreros. Aleluya. No al revés, constituirme en obrero y luego pensar que Dios me va a respaldar porque estoy orando. Esto es al revés. Dios me constituye a través de la oración, me respalda, me sostiene y ahí me va a tener, pase lo que pase, pasen vientos, tempestades, truene, no va a pasar nada porque Dios me puso ahí. Ahí voy a estar, amén. Nuestra intimidad con Dios la tenemos que cambiar. La manera de percibir a Dios la tenemos que cambiar. ¿Cómo? Buscándole, amado hermano. Porque el trato de Dios es personal. No hay un librito que le diga a usted, así vas a hacer, así vas a orar, y luego Dios va a hacer esto, y luego Dios va a hacer lo otro contigo, porque eso no va a suceder. Estos mensajes no los va a recibir usted de ningún hombre. Esas indicaciones las va a recibir directamente de aquel que lo llamó. No de ningún hombre, amado hermano. Mi función como predicador es decirle que busque mayor intimidad con Dios y Dios se va a encargar de dar la dirección. Amén. A lo mejor viene una revelación de parte de Dios y un profeta de repente le lanza una perla de sabiduría que usted tiene que tomar. Yo no estoy diciendo que no pueda pasar eso. Pero yo lo que le estoy diciendo, que usted está a cargo de su ministerio. No espere que nadie lo ponga, no espere que nadie lo quite, no espere que nadie lo invite. Empiece a accionar. Amén.
empieza a accionar con la gente que Dios le puso alrededor, siendo ejemplo, teniendo un testimonio delante de ellos. Amén. Porque nuestro testimonio empieza con nuestra boca, amado hermano. Si usted y yo Gloria a Dios. vivimos en un lugar y la gente que no sabe que usted es cristiano, su testimonio está anulado. Por más que pase con la Biblia cantando y danzando y hablando de lengua a la gente, para la gente usted no es nada. Santo. El testimonio empieza con lo que hablamos. Si ustedes ven, si el Señor, si la gente mira que usted y yo andamos en el mitote, metiéndonos lo que no nos importa, juzgando a la gente, no importa que pase con mi Biblia, no importa que en su casa hagan el culto, no importa nada de eso, la gente lo va a poner tacha. Está tachado. Su ministerio, lo que es su testimonio está caído. Necesita levantarlo. Pero el levantarlo es a través de hechos y de palabras, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla mi boca. Si yo hablo chismes y mitotes, mi corazón está lleno de eso. Si yo hablo cosas negativas, mi corazón está lleno de eso. Si yo hablo cosas que las estoy hablando males, que estoy hablando en presente, mi corazón le falta fe. Porque dice la palabra que nosotros debemos declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Tengo necesidad? No la tengo. Amén. Porque Dios es mi proveedor. Amén. Amén. Hay persecución, está acabada, porque Dios me guarda y me guía. Aleluya. Hablan de mí, Dios va a hablar de ellos en juicio, porque eso es lo que Dios le ha dado a los siervos de Dios. Esa capacidad de poder juzgar a quien se levante contra nosotros hablando. Y como dijo un pastor, solo cuídate que cuando la gente hable de ti esté hablando mentiras, porque si habla verdad, estás frito, estás torcido. Tenemos que cambiar pues nuestra manera de concebir a Dios, y esto es a través de la intimidad, mi amado hermano. Dios tiene que cambiar, otro punto, nuestra manera de pedirle. Y esto ya lo hablamos. Tenemos que dejar a un lado nuestro egoísmo de pedir por mí. A veces oramos 5 o 10 minutos y ya nos cansamos y ya no tenemos nada que decirle a Dios, y le decimos: Dios, se me acabaron las palabras. Hágase cargo de 400 y verá cuánto va a durar orando. Fue gozo. Hágase cargo de 400 gentes, de orar por cada uno de ellos y nombrarlos, y verá cuánto va a durar orando. Señor, te ruego por fulano, sultano, Padre, mira, por tener necesidad. Tan solo con que invierta usted 1 minuto por cada persona, va usted a gastar 400 minutos por orar por esas personas. Y téngalo por seguro que van a 4 o 5 horas y ni lo va a sentir. Pero usted dejó el egoísmo de decirle: Señor, quiero un carro, Señor, quiero ropa nueva, Señor, mándame un mejor trabajo, Señor, esto, bla, 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 bla. Fue el gozo. Lo hacemos, todos lo hacemos, porque las cosas materiales y los bienes y los lujos son bonitos, y Dios no está peleado con ellos. La cosa es que tenemos que ponerlo primero a Él. Amén. Amén. Que no sea lo material lo que suba al trono de Dios, o que suba al altar de Dios, porque entonces Dios es un Dios fuerte y celoso, y entonces usted va a ser golpeado, que no se la va a andar acabando. Y por eso hay necesidad, y por eso estoy batallando económicamente, y por eso porque estoy pidiendo mal, dijo Pablo, porque pedimos para nosotros, pero no pedimos para lo que Dios nos mandó a hacer, que es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y la gente que se acercó por usted, mi amado hermano, esa gente usted la tiene a cargo. No solo le tiene que dar palabra, tiene que orar por él, tiene que cubrir su necesidad también, porque la fe sin obras es muerta. Porque a veces queremos decirle: Dios te bendiga, pero traemos dinero y no queremos apoyar a la persona. ¿Por qué? Porque es un impío. Dice: no, a un impío yo no le ayudo, yo le ayudo a mis hermanos. Sí, tenemos que ayudar a los hermanos, primeramente a los de la casa, pero luego
a los demás. A los demás, amados hermanos. No importa que no sea nuestro credo. No importa que no crean lo mismo que nosotros. No importa que sea un borracho. No importa que sea un adúltero. No importa que sea un maldiciente. Si hay necesidad, del amor de Dios tiene que llegar a través de mis acciones. Si de otra manera solo es palabra, solo es mentira. Solo digo yo que amo. Pero el amor se muestra con acciones, con hechos. Hechos, no palabras, amados hermanos. Decir que amamos es fácil, pero demostrarlo es muy difícil. Y nos cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Amén? Tiempo, dinero y esfuerzo. Para aquellos que se asustan por la cuestión del dinero, cuesta dinero. Tener a cargo a alguien cuesta dinero. Y si no, pregúntenle a los padres que tenemos a cargo hijos si cuesta o no cuesta dinero. Tener un hijo espiritual cuesta dinero también. Y tenemos que aprender a darle a los hijos espirituales con gozo, con paz, con tranquilidad, sabiendo que es para su bien. Así como se lo damos a nuestros hijos de la carne, también a nuestros hijos espirituales. A esa gente que Dios nos puso ahí, Dios nos ha llamado a bendecirlos. Todo género de bendición tiene una responsabilidad fuerte. David no los llamó a estos 400 ni les dijo: hey, vengan, voy a escogerlos de ustedes. Miren, puros amargados, vengan, los amargados, vénganse para acá. Los necesitados acá, los endeudados acá. No, ahí llegaron solitos. Nadie los llamó, nadie los invitó. Pero de repente le dijeron: hey, tú eres nuestro líder. ¿Amén? Y la gente la va a poner de líder cuando le pide una opinión. Cuando la gente traslada la opinión propia para con usted, lo está convirtiendo en su líder. Y usted lo tiene que adoptar porque esa gente está necesitada, está anhelando una paternidad espiritual. Porque es el camino, es la apertura para que pueda llegar a los pies de Cristo. Porque va a conocer, dice la palabra, que nosotros haciendo buenas obras, que pueda la gente bendecir a nuestro Padre que está en los cielos. Eso lo dijo el Señor Jesús. Que podamos hacer buenas obras. Entonces, por lo tanto, mi amado hermano, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pedirle a Dios, dejar todo tipo de egoísmo y de mí, yo necesito, y el yo sube y el yo baja, y yo aquí y yo allá. Tenemos que dejar eso, amado hermano, por amor a Cristo, por amor a las almas. Gloria a Dios. Tengo un tercer punto, amado hermano, tengo varios, pero nomás voy a tocar este último. Dale fuego. Gloria a Dios. Dios va a cambiar nuestra manera de mirar las cosas. Amén. Eso es importante para nosotros. Porque a veces viene el problema y venimos como todo el impío, como todo el inicuo, como todo el descabezado, descerebrado, a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué pequé? O sea, como le preguntaron al Señor: ¿y quién pecó, este o sus padres? Así somos nosotros también. Miramos las cosas negativamente. Se nos viene algo encima y pedregulado nos queremos acordar: ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Oiga, pues si está pensando eso es que la está debiendo. Tiene varias cosas pendientes. Esté en paz con Dios. Siempre esté a cuentas con Dios. Dice: venid pronto y estemos a cuentas, dice la palabra. Venid pronto. Pues cuando viene algo a nuestra vida, aunque sea lo más negativo que pueda existir, nosotros no tenemos que verlo como negativo, sino como bendición y como victoria en Cristo. ¡Gloria a Dios! Porque a veces decimos y venimos con el pastor: ay, pastor, fíjate que mi vida es un asco, no, yo no doy ni una, qué bárbaro, no sé, si no fuera cristiano hasta me dio una limpia. Santo. Porque nos va de la patada. O no sé si a usted le haya pasado, pero a mí me ha pasado que me ha ido de la patada. Y se viene encima, se viene con todo el diablo a atacarme, a quererme destruir. Amén. Y depende de cómo estoy yo mirando las cosas. Como dijo el físico, puedes mirar el vaso medio vacío o medio lleno. Todo depende de cómo lo quieras mirar. Lo que puede ser bendición puede ser tu tumba espiritual si tú lo miras mal,
Si tú crees que eso te va a acabar porque lo estás declarando. Toda protección se va cuando nosotros declaramos cosas que no son. Porque en nuestra boca hay poder, dijo el Señor. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Escoge la vida. Dice la palabra. Escoge siempre la vida, lo positivo, lo que está vivo, lo que se mueve, lo dinámico. No te estanques. Mira las cosas distintas. Amén. Busca mayor intimidad con Dios. Conócele a Dios de manera distinta. Pide de manera distinta, mira de manera distinta y Dios va a comenzar a levantar tu vida. Y Dios te va a llevar como a David, a dirigir gente, a gobernar gente, a ejercer tu ministerio en pleno y a alcanzar la plenitud espiritual, pero también la plenitud ministerial que todos anhelamos. ¿O no anhelamos eso? ¿O no a veces nosotros de manera involuntaria estamos nosotros envidiosos del ministerio del predicador, del ministerio del evangelista, y vemos en YouTube, porque somos muy buenos para recibir doctrina en YouTube, pero no somos buenos para venir a escuchar la prédica del pastor? Pero empezamos a anhelar, porque la vista, dice el dicho, nace el amor. Entonces, si usted de repente ve que un predicador predica y ora por los enfermos y a uno le crece el pie y le aparecen muelas de oro y de repente dice, yo quiero eso. Pero eso va a costar. Si yo lo anhelo, lo puedo tener. Yo puedo alcanzar la plenitud de todo lo que Dios me puso en la Biblia de promesas. Las promesas que Dios me dio son para mí. Aleluya. Esas promesas ahí están, Dios no las va a quitar. Ahora, el número de cuántas he alcanzado determina mi nivel de cristiano. El número de cuántas promesas he alcanzado determina mi nivel de cristiano. Porque si yo hubiese alcanzado la mayoría de las promesas, es que mi intimidad con Dios está en un nivel superior. Pero si alcancé unas pocas, es que necesito echarle más ganas, hermano. Necesito echarle más ganas en el Señor, meterme más con Dios, buscar más de Dios, anhelar de Dios. Eso es una cuestión de actitud, de hambre espiritual. Yo tengo que anhelar, yo tengo que llenarme del hambre de Dios de tal manera que yo pueda decir plenamente, Señor, que mi vida la gaste en ti. Amén. Que mi vida la gaste solo en ti. Porque si la gasto en otras cosas, estoy perdiendo mi tiempo. Amén. Y a lo mejor voy a obtener en este mundo lo que quise. A lo mejor obtengo el carro, a lo mejor obtengo la casa, a lo mejor obtengo un mejor trabajo, pero no voy a obtener en el mundo espiritual lo que Dios me dio. Amén. Y si yo obtengo en el mundo espiritual lo que Dios me dio, en el mundo material voy a tener eso que estoy anhelando y mucho más. Porque la palabra del Señor es bien clara y dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que le aman. Y si usted y yo le amamos, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Amén. Amén, amén. Entonces, aprendemos pues que Dios quiere que le conozcamos y que cambiemos nuestra manera de conocerlo, que cambiemos nuestra manera de pedirle y que cambiemos nuestra manera de mirar las cosas. Gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Para estar orando, Dios va a traer en este tiempo, gloria a Dios, un cambio, un quebrantamiento.